Una de las empresas que era la joya de la corona del boom de la inteligencia artificial, Supermicrocomputer, de repente se desploma. En los próximos minutos vamos a desgranar el análisis detrás de esta caída para entender qué demonios está pasando aquí. Muy bien, vamos al lío. La gran pregunta que se hace todo el mundo es, ¿esto es una simple corrección del mercado? ¿Algo pasajero? ¿O es la punta del iceberg de algo mucho más gordo? ¿Cuál es la verdadera razón de este batacazo? Y la respuesta, según el material que hemos analizado, es directa y, la verdad, bastante contundente. No estamos ante un bachecito. Los problemas que tiene la compañía son profundos, son graves y, lo más importante, son parte de su propia estructura. Así que, para entender esto bien, tenemos que ir un poco más allá de las noticias del día a día. Vamos a ver esa diferencia fundamental que, en el fondo, define toda esta situación. A ver, es clave entender esta distinción. Un problema coyuntural es como pinchar una rueda. Es un fastidio, pero la arreglas y sigues. Un problema estructural es como si el chasis del coche estuviera partido. Y aquí todo el análisis apunta a que el chasis está muy tocado. El análisis pone el foco en 3 señales de alerta críticas, 3 banderas rojas que apuntan directamente a esos problemas de estructura. Y vamos a ver la primera, que es, quizá la más seria de todas. Así de simple y así de directo. La empresa que auditaba sus cuentas ha dicho, hasta luego. Esto en el mundo financiero es una de las alarmas más grandes que pueden sonar. Es como la alarma de incendios en todo el edificio. Y ojo, porque la firma auditora, que es Ernst Young, no se fue por una tontería. Las razones que citaron son para echarse a temblar. Hablan de preocupaciones sobre la integridad de la directiva, problemas de gobernanza, falta de transparencia y deficiencias en los controles internos. O sea, no es que no les cuadra una factura, es que están diciendo que no se fían de quien manda. Y esto lo resume todo. Esta cita del análisis lo clava. Lo dice clarísimo. Cuando tu auditor se va por un tema de integridad, se acabó. La credibilidad de todos los números que publicas queda totalmente en entredicho. Venga, vamos con la segunda señal de alerta que nos lleva del mundo de las finanzas al de los tribunales. Y no hablamos de una simple multa, no. Hablamos de acusaciones criminales muy serias contra una figura clave de la compañía. Es que las acusaciones son de película. De verdad, se le imputa conspirar para meter de contrabando en China chips de IA por un valor de 2.500 millones de dólares, saltándose sanciones clave. Y el detalle de usar secadores de pelo para manipular los números de serie parece una broma, pero subraya una premeditación y una gravedad de los hechos que es brutal. Vale, dejamos el thriller de espionaje por un momento y volvemos a los números. La tercera bandera roja tiene que ver con la pasta, con la rentabilidad del negocio. Aquí el problema ya no es ético, es de competitividad pura y dura. Fijaos en el punto de partida. En 2023 tenían un margen bruto del 15,6%, una cifra bastante sana que mostraba un negocio rentable. Pero la tendencia es preocupante, por decirlo suave. La proyección para 2025 ya muestra una caída hasta el 11,2%. Es una erosión de la rentabilidad rapidísima en solo 2 años. Y aquí viene el mazazo final. La proyección para 2026 sitúa el margen por debajo del 7%. Estamos hablando de un colapso de más de la mitad en apenas 3 años. Una caída así no es un bache. Esto apunta a que tu modelo de negocio se está desmoronando, a que no puedes competir. Con este panorama, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que ese MCI llegara a ser una de las favoritas del mercado? ¿Estaba todo el mundo loco? Pues la respuesta es simple, su espectacular crecimiento. Ese era el motor que lo tapaba todo. Y aquí lo tenemos, un crecimiento de ingresos de más del 123% en un solo año. Son cifras tan bestias que generan euforia y, claro, pueden hacer que se pasen por alto otras señales de alarma. Y seamos justos, los argumentos a favor eran sólidos. La demanda de inteligencia artificial es innegable, y Supermicro estaba en el centro de todo, suministrando equipos a los más grandes como Microsoft, Google y Meta, y además con tecnología puntera. El crecimiento era real, no era humo. Muy bien. Ahora tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, un crecimiento que quita el hipo. Por otro, 3 alarmas estructurales gravísimas. Vamos a ponerlo todo en una balanza a ver qué pesa más. Esta tabla resume el conflicto a la perfección. En un lado de la balanza, un factor positivo muy fuerte, el crecimiento. Pero en el otro lado pesan 3 factores estructurales y ojo a cómo los califican. 2 son críticos y 1 es alto. La conclusión es que los problemas de gobernanza, legales y de competitividad parecen pesar mucho más que el impulso del crecimiento. Con toda esta información ya sobre la mesa, llegamos al momento de la verdad, a la conclusión. ¿Cómo se interpreta este choque de trenes?
El análisis concluye que no es una caída pasajera por 3 razones clave. Primero, las crisis de gobernanza y de integridad no se arreglan en 2 días, eso lleva años. Segundo, la caída de márgenes indica que la competencia te está comiendo la tostada. Y tercero, el riesgo legal podría suponer multas millonarias o, peor aún, la pérdida de licencias clave. Un riesgo existencial, vamos. Y mirando al futuro, el análisis plantea estos escenarios. Lo más probable, con un 50% de posibilidades, es un caso base, donde la acción se estabiliza muy por debajo de sus máximos históricos. Pero cuidado porque hay un riesgo nada despreciable del 30% de un escenario pesimista, donde el valor se desplomaría todavía más. El escenario optimista, como vemos, parece el menos probable de todos. Y cerramos con esta frase final del análisis que es toda una advertencia. Viene a decir que si los problemas estructurales no se solucionan de raíz, la caída que ya hemos visto podría no ser el final del camino, sino solo el comienzo de un problema mucho mayor.